Bueno, el tema de Inambari, les decía antes de la pausa, ha sido del cual hemos hablado durante todo el 2010 y nos incluimos porque durante el año hemos tenido muchas conversaciones de gente que en su mayoría estaba en contra de este proyecto de la construcción de la central hidroeléctrica, pero también de gente que decía que existe la posibilidad, cómo no, de contar con una central hidroeléctrica, sea Inambari o no, que tarde o temprano requeriríamos de energía en el país. Y se ha debatido respecto del tema y de los beneficios que podemos obtener los peruanos, que sin duda son nulos o muy pocos, y las grandes ganancias o los beneficios que van a ser mayoritariamente para Brasil. Durante el año transcurrido muchas paralizaciones, voces de protesta, pero ahora vamos a tratar de analizar el tema con alguien que conoce sobre el mismo y que hoy ha estado reunido con alcaldes de la región en un evento que ha reunido precisamente a burgomaestres y a autoridades ediles. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Tiempo. Buenas noches, gracias por la invitación. Inambari ha sido, en verdad, el tema del cual hemos hablado mucho, pero muchas personas también desconocen el asunto. O sea, lo que se sabe es que es un proyecto que va a ser perjudicial para nosotros y beneficioso para los brasileños. En fin, idas y venidas, que Gasur se va, que Gasur se queda, pero yo lo que veo es que durante este gobierno por lo menos no va a ser una realidad lo de la central hidroeléctrica, salvo que hoy cambie la historia. Sí, mira, justo el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores ha presentado un expediente, que es el expediente de aprobación del acuerdo energético entre Perú y Brasil, que es el acuerdo de generación de centrales hidroeléctricas y de la posible venta de excedente de esa energía eléctrica de Brasil, ¿no? Entonces, este acuerdo está muy relacionado con una serie de proyectos hidroeléctricos, uno de ellos es Inambari, el cual va a dotar de seguridad jurídica y de viabilidad, evidentemente, política a Inambari como a Paquizapán y a otros proyectos, ¿no? Entonces, lo esencial es, lo que te ha señalado Paul, es el tema de información, ¿no? Hay muchas opiniones y muchas discusiones y debates, pero el tema de información sigue siendo un requisito necesario para conocer los reales impactos ambientales, sociales y económicos y los beneficios que va a recibir el Perú del acuerdo energético y de cada uno de estos proyectos hidroeléctricos que se van a desarrollar posiblemente en la Amazonía peruana. ¿Cómo queda el tema de Gasur? Se había corrido el rumor a finales de 2010 de que se retiraba del proyecto. Bueno, lo que ha finalizado es que en octubre del año pasado ha finalizado la concesión temporal, que es la concesión que le permitía a Gasur realizar estudios, el estudio de factibilidad, ¿no? La viabilidad técnica y económica del futuro proyecto hidroeléctrico y con ello realizar los estudios el estudio de impacto ambiental, ¿no? Sin embargo, ha finalizado la concesión, sin embargo, el procedimiento administrativo ha seguido corriendo el curso para la aprobación del estudio de impacto ambiental, cosa que eso no se ha detenido. O sea, es muy posible que Gasur obtenga la aprobación de ese estudio de impacto ambiental y con ello presentarse, es uno de los requisitos esenciales para que se le otorgue una concesión definitiva, ¿no? Una concesión definitiva que le permita realizar la hidroeléctrica en Inambari. Entonces, eso todavía sigue su curso. En realidad lo que sucede ahí es que hay un problema jurídico de limbo, nuestra legislación en materia de electricidad es muy antigua y habría que corregirla y mejorarla, ¿no? Sobre todo en materia de estándares ambientales y sociales y evidentemente también en temas técnicos. Entonces, sociedad civil, por lo menos la organización a la cual yo pertenezco, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, le ha hecho seguimiento al proyecto y nos hemos encontrado con una serie de trabas. ¿Y por qué te menciono este tema de reformar la legislación? Porque hoy por hoy, hasta el momento, ninguna persona, ningún ciudadano peruano puede conocer el estudio de impacto ambiental. Y es más, hemos pedido información, hemos establecido hasta acciones legales pidiendo información y el Ministerio de Energía y Minas nos ha respondido de que no puede otorgarnos esa información que está en el estudio de factibilidad o en el estudio de impacto ambiental, porque lo cierto es que Gasur ha pedido que se resguarde esa información para resguardar sus derechos comerciales o su know-how empresarial, ¿no? Ahora, para hablar en términos comunes, los trámites pueden ser engorrosos y los procesos tienen su tiempo, ¿no es verdad? Pero la amenaza continúa, para decirlo en términos que los televidentes nos puedan entender. Claro, es posible que se otorgue la concesión definitiva a Inambari, ¿no? Eso todavía está latente, eso puede ocurrir por lo menos en los próximos 3 o 4 meses, ¿no? Lo único que detiene ello es que se tiene que realizar un taller informativo en la zona, cosa que Egasur no ha podido realizarlo por
por lo que ya todos conocemos que ha ocurrido el año pasado, y ese es un requisito esencial que tiene que adjuntarse al expediente de aprobación del estudio de impacto ambiental, y que lastimosamente, bueno, para Egasur esto no ha ocurrido, ¿no? Entonces, esto sigue latente y esto puede producirse en este año, ¿no? Yo tengo una infinidad de correos que me han llegado durante el año pasado e incluso de este año, donde se habla precisamente del supuesto retiro de Egasur, de la postergación de los talleres informativos que organizaba Egasur y también de esta necesidad de tener la aprobación social, no sé si ese sea el término exacto, la licencia social, esa es la denominación exacta. Pero esto podía verse de alguna forma trabado, todos estos procesos, por la intervención de otros agentes extraños al tema técnico. Y me refiero al tema político. Bueno, lo que me parece que va a ocurrir en el corto tiempo es que Gasur va a tratar de buscar lo que tú bien has denominado la licencia social, ¿no? Es tratar de convencer y de negociar con la población de que el proyecto no va a generar impactos ambientales y sociales, o que por lo menos ellos van a reparar y mitigarlo, ¿no? Lo cierto es que hay que ser bien cuidadoso ahí, y eso la población lo debe saber, es que debe conocer y debe estar bien informada de que existen posibles impactos ambientales, ¿no? Va a haber deforestación, evidentemente en el área de embalse, van a haber impactos cuenca arriba, cuenca abajo, en el río, van a haber desplazamientos de la población, alguna población que no tiene título de propiedad no va a recibir la misma compensación que recibiría una persona que tiene solamente un certificado posesorio o no tiene nada. Entonces, hay una serie de impactos que la población debe estar informada, ¿no? En el proceso de negociación con la empresa. Entonces, es un requisito esencial que las autoridades locales y los gobiernos regionales, y el gobierno regional en este caso de Puno, especialmente, tutelen los derechos de estas personas, ¿no? Que son, en todo caso, los más vulnerados o los menos beneficiados quizás para esta obra de infraestructura, ¿no? Hay un consenso en torno a los perjuicios que tenemos, pero algo de bueno debe tener este proyecto. Bueno, en realidad, algo importante que hay que hacer notar es que nuestro país está creciendo, necesita cada vez más energía. ¿Cierto? Y evidentemente vamos a necesitar obtener esa energía de los recursos naturales que son no renovables, como es el gas, como es la electricidad quizás, ¿no? Y es necesario en un momento plantearnos, desde una planificación energética nacional, cómo extraer de mejor manera estos recursos naturales y reducir los impactos ambientales y sociales. Es decir, obtener el mayor beneficio reduciendo al máximo el perjuicio posible, ¿no? Y eso lastimosamente no está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Lo que ocurre en nuestro país es lo que se llama el business as usual, o el negocio del mercado, en obtener grandes réditos, grandes ganancias en un corto tiempo, obteniendo grandes beneficios económicos, extrayendo gas o petróleo, y ahora con las hidroeléctricas pasa igual, pero sin entender, sin internalizar los costos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, ahí muchas veces se van a beneficiar los intereses corporativos y no el gobierno en el Estado, ¿no? Lo hemos visto con Camisea, y ahora lo que no queremos es que vuelva a ocurrir con Inambari, o en este caso con las hidroeléctricas, ¿no? No postergar quizás nuestro futuro o hipotecarlo, el de nuestros hijos, vendiéndole energía eléctrica al Brasil sin saber cuánto vamos a necesitar en los próximos 20, 30 o 50 años. El acuerdo energético, debes saber tú, Paul, que tiene una duración, si entra en ratificación y se lo aprueba el Congreso de la República, de 50 años. O sea, no nos vamos a poder retirar muy fácilmente de un compromiso político de tal magnitud, ¿no? Entre 20 y 30 para que, digamos, recién nosotros podamos ver algún beneficio, ¿no? Bueno, la duración de las centrales hidroeléctricas, por lo menos de este tipo de hidroeléctricas en la zona amazónica, tiene una duración de 30 años. Egasur me envió un correo. El proyecto Inambari ha sido concebido basándose en las características de la zona y del caudal de los ríos que pasan por allí. Esta localización fue identificada por el Estado peruano en el Plan de Desarrollo Energético respectivo. La empresa, dicen ellos, solo está lanzando una propuesta que les permitirá confirmar si esto es así y cuál es la mejor forma para ejecutar dentro de los principios de respeto a las poblaciones que habitan en el lugar y las normas internacionales de protección ambiental. Otro lugar no es factible, dicen. Y puede ser cierto, ¿no? De hecho, por lo que nosotros conocemos técnicamente, la zona es una zona interesante para realizar ese tipo de hidroeléctrica. Pero podríamos debatir, ¿no?, de la viabilidad técnica y del tipo de embalse que se quiere hacer, ¿no? Y eso ya ha estado en debate en más de 2 años, ¿no? Lo interesante sería, en este momento,
debatir, por ejemplo, el contenido del estudio de impacto ambiental al cual no hemos podido tener acceso todavía. O sea, si queremos ser transparentes, por lo menos del lado empresarial, sería bueno que Gasur discuta no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, porque esto va a tener un impacto, sobre todo para la gobernabilidad del gobierno regional de Puno y de los 3 gobiernos que están involucrados en la obra, y también para el país, ¿no? Porque esta no es simplemente crear una central hidroeléctrica de 2000 megawatts y después saber para qué vamos a usar esa energía, sino hay una planificación energética de país, ¿no? César Gamboa es miembro de una organización que se llama Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y se entiende que tienen una posición fija respecto de la defensa del medio ambiente. Yo quiero preguntarte qué opinas de lo que pasa en Madre de Dios. Bueno, de hecho es penoso que se produzcan conflictos socioambientales, ¿no? Que ya la Defensoría los ha mencionado desde el año 2007, que presentó un informe en el Congreso, y que los denominó así, ¿no? Un nuevo tipo de conflicto que se está desarrollando por una serie de factores, ¿no? Y también entendemos la posición del Ministerio del Ambiente de ser proactivos y tratar de dar una lección a ciertas actividades ilícitas que tienen un impacto feroz y gravísimo y casi irreversible en la Amazonía peruana. Sin embargo, creemos que las medidas no necesariamente son las más adecuadas, porque llegar al control social en una etapa primigenia, como sería este tipo de actos que se han realizado a través del bombardeo y destrucción de las dragas. ¿Tú no estás de acuerdo con esto? No, lo que estamos, o sea, no es que esté en desacuerdo, sino que sí estoy de acuerdo que se desarrollen medidas sancionatorias de este tipo, pero tienen que ser acompañadas con otras medidas. O sea, esta gente, tú puedes destruir 5 o 6 dragas, pero el inversionista que está detrás de toda esta inversión va a continuar si es que no hay una presencia del Estado en ese espacio, porque después la policía, o el Ministerio de Defensa, o el propio Ejército o la Marina se va a retirar. Y este inversionista va a volver a contratar a las personas que siguen siendo pobres, o sea, que siguen estando en una situación de pobreza y que les pagarán muy poco, y este mismo circuito económico se va a producir. Entonces, si tú quieres atacar, tienes que romper con la cadena productiva, porque acá el que se está beneficiando no es una persona necesariamente ilegal, de repente es una persona que muy bien conocemos, y eso se ha producido también en otros sectores, ¿no? ¿Tú crees que no es digamos, la luz al final del túnel, este entendimiento entre los funcionarios, específicamente el ministro del Ambiente, el señor Brac, con el presidente regional de Madre de Dios? Lo que se busca, además de la destrucción de las dragas y de la deforestación de bosques y otros daños a la Amazonía, es que se formalicen. Ese también es un buen camino. Sí, de acuerdo. Es más, yo estoy seguro y convencido de que el mejor diálogo, entendimiento y lograr acuerdos consensuados entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional es fundamental. Hay temas muy pendientes, por ejemplo, en tratar de identificar las competencias ambientales de los gobiernos regionales, del gobierno central y de los gobiernos locales, ¿no? Hay temas muy grandes que trabajar, ¿no? Entonces, por esa línea, uno está de acuerdo. Sin embargo, creemos que la solución no es solamente una solución sancionatoria o podría decirse hasta represiva, sino que tiene que ser acompañada de otras medidas preventivas y de protección permanente en la zona. No simplemente es ir, sancionar y después regresar para que después la zona vuelva a estar como antes. Y para ello hay que desarrollar proyectos, implementar proyectos de desarrollo sostenible a nivel local que permitan una alternativa al proceso. Eso lo ha estado realizando el proyecto de mitigación y desarrollo sostenible, más conocido como CAFIN-RENA, desde el año 2006-2009. Lastimosamente no ha tenido muchos efectos, pero si ese proyecto hubiera tenido los efectos necesarios, quizás estaríamos ante otra situación, ¿no? Entonces, ver que no solamente es una solución sancionatoria, sino tener en la mesa otro tipo de soluciones, sobre todo preventivas o de protección permanente, es tener una visión integral de desarrollo para la Amazonía peruana, ¿no? Hasta ayer habían conversado el presidente regional de Madre de Dios y el ministro del Ambiente. Lastimosamente, comentábamos ayer, ya hay 3 muertos. La investigación deberá determinar a causa de qué o quién es el responsable, pero hoy también han habido nuevas declaraciones del ministro. Al referirse a la minería informal, el ministro del Ambiente, Antonio Brac, lamentó los hechos de Madre de Dios, pero aclaró que no se permitirán desmanes. Los mineros que están en la zona donde se permitiría en Madre de Dios no van a ser intervenidos porque los están usando, diciendo que los van a intervenir. Las de los ríos de Madre de Dios están prohibidas, pero sí se va a respetar y se debe respetar minería en las zonas de exclusión minera.
Luego de varias reuniones de emergencia con el gobierno de Madre de Dios, el Ejecutivo enviará al Congreso de la República un proyecto de ley que prohíbe definitivas en todos los ríos amazónicos, consideradas como las responsables del deterioro de su... Braga aseguró que este problema no solo compromete al ecosistema, mayores consecuencias. En este momento tenemos 32.000 hectáreas de bosques totalmente destruidos en Guacamayo, etcétera, que acá tenemos un problema de derechos humanos, de niñas y niños que son explotados, problema de alta evasión de impuestos, problema de destrucción de bosques, problema de contaminación y atentados contra la población. El titular del ambiente hizo un llamado a los pobladores para mantener la tranquilidad y no paralizar las vías de acción. Asimismo, garantizó que la intervención estará a cargo de la Marina y solo será en los ríos. Bueno, has visto entonces y has escuchado. Y en verdad es algo que nosotros conocemos muy bien porque lo mismo ocurre también en nuestra región. La explotación de niños, gente que se llena los bolsillos y otra que no, pero que está ahí porque es una cuestión de una actividad cotidiana. Prostitución y mucha. ¿Cómo ponerle freno? Tú dices, está bien, la intervención del Estado, pero acompañada de otras políticas. Por ejemplo. Lo más importante es tener presencia estatal, ¿no? De todo tipo, ¿no? Estamos hablando no solamente de políticas educativas, de salud, sino de darle una viabilidad económica a las personas, o sea, proyectos de desarrollo local que les permitan tener una subsistencia económica que les desincentive de ese tipo de actividades ilegales, ¿no? No es simplemente ir y, bueno, sancionar, sino es tener una presencia local en la zona, ¿no? Eso es lo que debemos evaluar. Podemos plantear una serie de proyectos, pero esos proyectos acarrean gasto y eso acarrea una inversión del Estado. Entonces, si el Estado tiene una política, un plan, un programa, detrás de ello, nosotros, por lo menos desde la sociedad civil, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero si solamente es una medida represiva, excepcional, fuera de un contexto de visión y de desarrollo, pues no va a tener ninguna eficacia, porque lo que vamos a ver es que de este río se van a mudar quizás a otro río o a otras zonas, y entonces no hay una visión integral del territorio, ¿no? y de la gobernabilidad en ese territorio. Ya, está bien, la presencia del Estado puede darse en algún momento. ¿Tú qué harías si fueras autoridad con la minería ilegal? Mira, es claro que para la conservación de la biodiversidad ese tipo de actividades no se puede dar, ¿no? Eso es algo tajante, ¿no? que te lo recalco. Y también es claro que no podemos vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Que esta actividad ilegal generalmente trae, ¿no? Tú mismo me has dicho, desde esclavitud hasta prostitución, lo conocemos muy bien, y no solamente en Madre de Dios, sino también en Puno o en otras provincias y en otras regiones. Pero te vuelvo a repetir, o sea, la solución es darle alternativa a la gente y la presencia del Estado en la zona. O sea, esa es la única solución que vemos viable y sistémica para estos espacios, ¿no? Y nuevamente, eso no significa solamente sancionar, o sea, la presencia del Estado de carácter sancionatorio, sino también de regular y de establecer las reglas de juego en una zona en que las personas van a tener que abstenerse a realizar este tipo de actividades. Entonces, lastimosamente el Estado no ha visto nunca la Amazonía como un espacio donde existen ciudadanos y donde deben respetar los derechos de estos ciudadanos, sino una fuente de riqueza y de extracción de recursos naturales. Y nunca están, y esto se puede ver no solamente en los megaproyectos, sino también con este tipo de operaciones y evidentemente del problema de la minería ilegal, donde no existe pues el Estado, ¿no? Muy bien. Lo que esperamos es que este número que se ha dado oficialmente sea hasta ahí y que este auspicioso diálogo que se ha iniciado entre el Ministerio del Ambiente y la Presidencia Regional de Madre de Dios llegue a buen puerto, ¿no? Y buen entendimiento, porque la formalización pienso que es un camino correcto, pero también la eliminación de las dragas. Es cierto, tú dices, hoy desaparece una, pero se va la Marina, se va el Ejército y van a regresar con muchas más. Es un juego de la oferta y la demanda que te digo, ¿no? Pero en determinado momento hay que actuar. Sí, ¿no? de hecho, pero también con el inversionista, con el que está detrás, invirtiendo, porque no solamente son 3 o 4 personas que son testaferros, sino que hay una persona detrás o un inversionista detrás de todo esto, ¿no? Claro. Que también hay que también sancionarlo. Muy bien, César, agradezco tu presencia. ¿Hasta cuándo te quedas por Puno? Hasta mañana. Hasta mañana. Sí. Muy bien, que todavía disfrutes de Puno. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a César Gamboa, que es representante de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.